¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, acabo de llegar de viaje y justo me encuentro con esa declaración. Esa declaración de Bartomeu, otra exclusiva de Ramón, que por supuesto vamos a comentar, le agradezco desde aquí que me haya podido facilitar para poder ir comentándola. Ya hemos escuchado a Laporta, a Rosell, la de Rosell fue espectacular. Y ahora a Bartomeu, que por lo que he estado mirando, aunque no la he visto, pero por lo que he visto solo va a contestar a las preguntas de su abogado, nada de fiscal, nada de acusaciones particulares, ni muchísimo menos. Misma estrategia que Rosell, solo contesta a su abogado, así que vamos a empezar. ¿Para qué vamos a esperar más? Me pongo los cascos y arrancamos. Venga. Preguntas de mi abogado. Empieza así, ¿eh? A preguntas de su abogado. Buenos días, señor Bartomeu. Buenos días. A ver, ¿podría usted explicar cuáles han sido sus etapas en el Fútbol Club Barcelona? Sí, yo he estado en el Barcelona en 3 etapas diferentes. La primera, en el año 2003, entro en la junta directiva de Joan Laporta como directivo de secciones, de los deportes no profesionales también. En el año 2010 vuelvo al club como vicepresidente deportivo, como responsable de todos los deportes, también incluido el fútbol, tanto profesional como el fútbol sala, balonmano, baloncesto, todos los deportes. Y en el año 2014, en enero, cuando Sandro Rosell, el presidente, dimite, sigo yo como presidente hasta el año 2020, en octubre del 20 que dimite. Sí, ¿está usted seguro que es enero de 2014? Lo digo porque en varios informes policiales, cuando a usted le preguntaron, en informes de la agencia tributaria aparece que usted fue presidente a partir de enero del 2013. Eso no es correcto. No, yo soy presidente del Fútbol Barcelona a partir de enero 2014. Vale. Bien, ¿puede usted explicar de forma más o menos genérica cuáles eran sus funciones como vicepresidente y como presidente? Bueno, como vicepresidente y ser directivo de la Junta del Club, nuestras responsabilidades son responsabilidades institucionales, de representación. Somos, en el caso de la parte deportiva de mi área, yo era el responsable de estas áreas de fútbol, baloncesto, balonmano, hockey, fútbol sala, también deportes amateurs. En estas responsabilidades son representativas, como decía antes, porque hay muchos organismos en el mundo del deporte a los cuales hay que asistir. No son funciones ejecutivas, porque para eso hay directores deportivos, hay entrenadores, hay delegados y hay médicos que hacen esas funciones ejecutivas, pero sí que el vicepresidente deportivo, aparte de asistir a todos los partidos que puede, que son muchísimos, y a todos no se puede, pues a veces nos apoyamos en otros directivos que estaban dentro del área deportiva para llevar otros deportes. En este caso de la vicepresidencia deportiva, mi rol principal siempre fue, por supuesto, el fútbol, pero claro, sin dejar de lado que tenemos muchos otros deportes en el club. En el año 2014, cuando paso a ser presidente, cambia mi rol dentro del club, por supuesto. El presidente sí que tiene muchos más responsabilidades institucionales, representativas, y el presidente, lo que hacemos los presidentes es realmente estar pendiente de todos los ámbitos del club, pero pendiente en cuanto no a ejecución, porque hay una estructura organizativa ejecutiva que es quien hace y quien ejecuta los planes, pero sí que como tanto presidente, vicepresidente como directivo formamos parte de la junta directiva, que es quien decide los planes de futuro, las estrategias de club y quien toma y decide el presupuesto cada año, que es lo que principalmente los directivos cuidamos, ¿no? Que el presupuesto que se ha acordado en asamblea de compromisarios, pues que sea un presupuesto que se cumpla a final de temporada. Es decir, que vicepresidente o presidente no entra en las decisiones, para entendernos, del día a día, ni de las contrataciones en general, ni de todo este tipo de cuestiones. No podemos ni debemos. Primero porque nuestros cargos son representativos, además no cobramos nada del club, no hay retribución, son cargos electos y además porque... Esto es lo mismo que dijo Rosell en su declaración, exactamente igual, que los presidentes no estaban para estos menesteres. Que todos nosotros teníamos nuestro trabajo en nuestras empresas y es donde ganábamos dinero, trabajando en nuestras empresas, no en el Barça. Como digo, es un cargo, es un honor ser directivo del Barça,
pero es un cargo pues muy representativo, donde tú marcas estrategias que quieres de futuro, pero nunca en el día a día no estás. Para eso hay profesionales que son los que se ocupan de esto. Bien, usted conoce la causa, la hemos repasado. Le voy a preguntar en concreto sobre los informes en cuestión. ¿Usted qué sabe de los informes? A ver, lo que sé de los informes y el asesoramiento, en el año 2010 o 2011, cuando entramos en el club como vicepresidente deportivo, que también me ocupo del fútbol, pues me explican al llegar que el club, pues, cómo está organizado deportivamente, todos los deportes, de fútbol hasta fútbol sala, qué estructuras hay, qué personas las componen los equipos, las estructuras profesionales de los equipos. También me explican los servicios que hay en la área deportiva, muchos servicios hay, desde mantenimiento, limpieza, catering, servicios médicos, servicios de... Y también había un servicio que era el de asesoramiento deportivo y arbitral. Y son servicios que se vienen prestando desde hace mucho tiempo, se siguen prestando, y bueno, pues lo que hago como dirigente deportivo es, bueno, pues que todo siga como hasta ahora estaba, es decir, los servicios seguirán los mismos, porque la verdad es que la funcionaba en este aspecto, el mantenimiento, la limpieza, los servicios de seguridad, siempre, eso sí, relacionado con el ámbito deportivo. Y entonces siguieron entonces sí que conocí en aquel momento que había un asesoramiento deportivo, tanto en informes técnicos del primer equipo Barça A como del segundo equipo, el Barça B, y que había también unos informes arbitrales donde pues se explicaba en los informes, bueno, con cada partido se analizaba los partidos prepartido y postpartido de la actuación arbitral, si había habido errores o no, si había habido más tarjetas o menos, si algunas se podían recurrir o no se podían recurrir, y eso es lo que formaba parte de estos informes. Esto no lo sabía, pero lo he visto últimamente, pues que durante este periodo pues había más de 650 informes y había más de 50 vídeos y DVDs que pues seguramente la Liga Deportiva los utilizaba para, bueno, para hacer el seguimiento y hacer la gestión deportiva de, en este caso, del fútbol profesional, primer equipo y Barça B. ¿Cuándo tiene usted constatación efectiva? Que recordemos, ni Valverde ni Luis Enrique tenían constancia ninguna de que esos informes estuviesen a su disposición. Esta es la cosa, ¿no? De la existencia de esos informes. Yo creo que los informes, pues, poco tiempo al llegar en el 2010 o 2011, no me acuerdo, creo que entramos en el julio de 2010, unos meses más tarde, pues, me enteró que hay unos informes como otros servicios. Y lo que sí me enteró algo más tarde es que quien los hacía era Javier Enríquez Romero, ¿vale? Que me pareció perfecto porque es una persona que yo conocía anteriormente. Que no es lo mismo que declaró Rosell el mismo día, además, creo que el mismo día declaran los dos. Rosell señala en todo momento a Enríquez Negreira y Bartomeu a Javier Enríquez, al igual que Laporta, aquí cada uno. Y es porque había sido jugador de fútbol del Barça B, y aparte de una persona que tenía muy buenas referencias en el mundo del deporte y tenía un buen profesional y que tenía muy buena, bueno, como decía, muchas buenas referencias y unas buenas maneras, porque sé que trabajaba para la federación, trabajaba para otros clubes, trabajaba para jugadores, para toda la gente que quería en el mundo del deporte un coaching, asesoramiento. Entonces me pareció bien que lo hiciese él, pero eso me enteré un poco más tarde, que era él. Un poco más tarde, ¿qué sería? Pues quizá el 2013 o... sí, algo... Casualmente, porque creo, me lo encontraba a veces en la ciudad deportiva o a veces lo encontrabas en los partidos y me dijo, oye, sepas que soy yo el que hago los informes. Ah, pues muy bien. No le di más importancia. Bien, le voy a preguntar por personajes que aparecen, por otras personas que aparecen vinculados en esto. Usted, el señor Enríquez Negreira, lo conoce y se ha reunido alguna vez con él. Lo digo porque usted en la declaración que hizo ante Fiscalía dijo que nunca había tenido una reunión. ¿Tiene usted que hacer algún matiz, alguna precisión sobre esto? ¿De qué lo conoce? Bueno, a ver, yo lo conocía como árbitro que había sido histórico del fútbol español, pero no lo había conocido personalmente ni tenía ninguna relación personal. Y alguna vez lo había encontrado en la federación, algunas visitas de la Federación Española.
Pero es cierto que quiero matizar que cuando yo empecé a ser presidente en el 2014, me llamó una vez porque me quería ver. Y bueno, por deferencia a que es mayor que yo, le dije, bueno, pues señor Negreira, le vendré a ver a su despacho. Y le fui a ver, quizá era febrero o marzo de 2014, y bueno, lo que me dijo es que, dice, usted es nuevo presidente, usted conoce poco la federación, y yo me brindo a presentarle pues al señor Villar, al presidente, a presentarle otros directivos, a gente de la federación. Yo le di las gracias, le dije que ya conocía a mucha gente de la federación, porque alguna vez había acompañado al presidente Rosell, pero bueno, me ofreció ese servicio y es la vez que le vi. Y hablamos de tú a tú. Luego lo vi más a veces en la federación, pero en pasillos. Pero, o sea, esto, si os fijáis, no habla de que Enríquez Negreira fuese el prestador de los servicios, el que hacía los informes, el que simplemente lo da como un hecho nuevo que en 2014 le llame y su servicio únicamente se limite a presentarle a gente de la federación. Esto es nuevo. O sea, es como que hasta 2014 no prestaba ningún tipo de servicio, o al menos Bartomeu no conocía que él prestase ningún tipo de servicio, y el servicio que se ofrece a prestar a partir de entonces es presentarle a gente de la federación. En reuniones, en eventos, en sorteos o en finales de la Copa del Rey, en varios sitios, siempre relacionado con algún evento deportivo. Pero reuniones con él no, y además no tenía ninguna relación personal con él. Es falso que se reúne usted 6, 7 veces, no, 5 veces, sí. 4 Sí, veces. lo leí que vivía reuniones 6, 7 veces al año con el señor Enrique Negreira. No, eso es falso. Fue esa vez al principio porque se ofreció para darme ayuda para introducirme en la federación, que además no hacía falta. Bien. El señor Enríquez Negreira le envía a usted un burofax el día 5 de febrero del 2019, obra al folio 408, no creo que haga falta que se le muestre. Porque... No, lo recuerdo. Si recuerda usted haber recibido este burofax, ¿y qué hizo usted cuando recibió este burofax? Bueno, este burofax, cuando lo recibí, yo entendí perfectamente que era en relación a que hacía pues casi un año que habíamos comunicado a Javier Enríquez Romero, su hijo, que prescindíamos de sus servicios, ¿no? Entonces entendí que era un poco una respuesta a... me pareció muy extraño, por supuesto, muy extraño, porque en el fondo era un burofax un poco amenazante, ¿no? Si no me pagan, yo destapo, explico. La verdad es que no le hice ni caso. Lo envié a asesoría jurídica y pensé, no hay nada que esconder, no hay nada raro en toda esa operación. Y pues no, creo que ni le respondió la asesoría jurídica del club. Yo no hice más caso que este, que es... Bien, vayamos con Javier Enríquez. Usted lo conocía. Sí, lo conozco, lo había visto en su etapa de jugador del Fútbol Barcelona, y luego lo conozco porque lo veía a veces en la Ciudad Deportiva o en el Camp Nou, y lo conocía como profesional que era, porque había colaborado en otros clubes, había colaborado en la federación, lo había visto en la selección española, había trabajado para... Entonces, bueno, pues cuando me explica que él hacía los informes, me pareció, como he dicho antes, una persona con muy buen profesional, una persona muy respetada en el mundo del deporte y con un buen currículum. Bien, ¿por qué se prescinde de sus servicios? Bueno, se prescinde de sus servicios en el año 18, aproximadamente en el primer trimestre del año 2018. Óscar Grau, el director general del club, y Pep Segura, el director deportivo, me explican que están haciendo una reducción de gastos del club, no solamente la área deportiva, afectaba a todos los ámbitos del club, el ámbito social, la fundación, el ámbito económico, el ámbito comercial, y que había una serie de gastos que querían reducir, y uno de ellos era los servicios de asesoramiento de Javier. Que estoy recordando ahora de memoria, Rosell en su declaración dijo que todo el mundo contaba con ese asesoramiento arbitral, que era básico, que era fundamental, que todos los clubes lo tenían, y que el club que no lo tuviese, que se lo hiciese mirar, porque era prácticamente imprescindible, llegó a decir. Entonces me llama la atención que de repente, si es tan imprescindible, de la noche a la mañana sea uno de los gastos que se decide reducir, ¿no? Me dijeron que no hacía falta, que era prescindible y que se haría de forma interna. Estos informes
arbitrales y informes de los partidos, tanto el Barça A como el Barça B. Bueno, pues, y sé que en el primer trimestre del año 2018 le comunicaron a Javier que aquella sería su última temporada. Es decir, que él acabaría su trabajo el 30 de junio o en el último partido que tuviese el Barça en el año 2018. Bueno, pues si prescindimos y hay un ahorro y a la área deportiva no le importa ahorrarse, no le importa ahorrarse el dinero y hacerlo de otra manera, pues me pareció bien. ¿Intentó el señor Javier Enríquez entonces reunirse con usted para convencerle de que siguieran? Sí, bueno, claro, como tenía una relación personal con él, pues Javier me llamó a cabo unos días y a finales de marzo, principios de abril del 2018, creo que a principios de abril del 2018, y me dijo, oye, me gustaría hablar con vosotros, me gustaría hablar sobre todo con Óscar Grau y con Pep Segura para que reconsideren la decisión que han tomado. Yo acabaré mi trabajo hasta el último partido de esta temporada, por supuesto, como profesional que soy, pero me gustaría seguir y porque no entiendo y yo le dije, mira, reúnete con ellos porque es una decisión que toma la ley deportiva. Estoy de acuerdo porque es una reducción de costes que no solo, le dije, no solo te afecta a tu área, a tu servicio, afecta a otras empresas también y sé que tiempo más tarde se reunieron, ¿no? Y le comunicaron que no había cambio de opinión. Pero eso, ya digo, fue seguramente a principios de abril cuando me contactó Javier para decirme si podía ayudarle a que reconsiderara la decisión del Barça. Eso digo porque públicamente se ha intentado presentar este cese de Javier Enríquez como relacionándolo con el hecho de que su padre iba a dejar presidente. No tiene nada que ver, no. No, sí, yo también lo he leído, esto que algunos medios de comunicación, algunos han intuido o han inducido a que era esto. No, yo sé que el padre de Javier dejó la federación en mitad o finales de mayo del 2018. La decisión de prescindir de los servicios Javier fue durante el primer trimestre del 18. Y además está documentado, o sea, entonces no hay ninguna relación, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es el hijo, que he dicho antes, un gran profesional, pero que podíamos prescindir de sus servicios para hacerlo de forma interna, y luego está su padre, que tenía otro trabajo en la federación. Pero no tiene nada que ver, además, me gustaría repetirlo, no tiene nada que ver la salida del hijo con la salida del padre, porque el hijo se produjo unos meses antes de que el padre dejase la federación. Sí, es para acabar con este rumor, ¿no? Que parece como... Sí, prefiero acabar con este rumor. Le voy a preguntar también por una persona que aparece en la causa. ¿Quién era el señor Contreras? El señor Contreras, bueno, es un socio del Barça, es un empresario que además era constructor, y Contreras es una persona que ha estado vinculado al Barça históricamente, siempre, desde la época del presidente Núñez, con el presidente Gaspar, con el presidente Reina, con el presidente Laporta, con el presidente Rosselli también conmigo. Y una persona que, bueno, es muy culé, muy fan del Barça y siempre se ha ofrecido a ayudar al Barça. Y él era miembro de la comisión deportiva del Barça B, no era directivo del Barça. Lo digo porque también lo he leído alguna vez esto. El directivo del Barça, señor Contreras. No, señor Contreras en ninguna etapa de ningún presidente del Barça ha sido directivo, pero sí ha sido miembro de comisiones del Barça, que son comisiones donde, en este caso, cuando estaba yo, estaba en el Barça B, y lo que hacía era, bueno, acompañar al equipo Barça B a los partidos, en representación institucional también del club. Cuando a veces los presidentes o vicepresidentes no podemos ir, pues hay un grupo de gente que también acompaña a los equipos. O sea, era un trabajo porque le gusta el Barça y siempre ha estado, pues él iba por las oficinas, iba a la ciudad deportiva, conocía a muchísima gente del club, pero que claro que nunca ha sido directivo. Pero sí ha sido miembro de la comisión y un histórico en el Barça, en el club. Sí, se lo digo porque al folio 401 y siguientes, también lo ha visto usted, hay un documento que entrega la Liga de Fútbol Profesional donde se dice que el señor Contreras fue miembro de la Junta. Eso no es verdad. No, lo repito, nunca fue miembro, no de nuestra Junta, pero de ninguna Junta. Y ha tenido también una repercusión, y consta en la causa aportado por la Liga, un escrito con una nota manuscrita, se la podría enseñar, pero supongo sabe de la que sí, en la que aparecen nombres de bancos, Banca Catalana, Josep María, Caja Grande, Rosell, Palma de Mallorca, relacionado con Banca Catalana, y en concreto en su nombre
que según el escrito pone Sí, José sí. María, Sé a qué se refiere. y abajo pone Banca Catalana, y se hace una especulación de que usted, de que podía ser el señor Bartomeu. ¿Usted ha tenido algo que ver con Banca Catalana, que desaparece en el año 2000? No tiene nada que ver. No, pero recuerdo este documento. A ver, yo creo que es un desliz, una metida a pata de la Liga, poner este documento en este asunto, porque es un documento, creo, de los años 90, este sobre del señor Contreras. Lo digo porque luego lo he investigado yo, he ido preguntando, porque claro, me extrañó mucho también cuando leí que este sobre entraba en este asunto. Y el señor Contreras, ahí escribía nombres, y había uno que ponía Rosell, José María, había uno que ponía Román, y la Liga intuyó que podían ser el presidente Rosell, el presidente José María Bartomeu y el abogado del club, que era Román Gómez Ponti. Nada más lejos de la realidad. No tiene nada que ver con nosotros. El José María es un empleado que era de Banca Catalana, no soy yo. El Rosell creo que era un contable del señor Contreras, y Román era un abogado también, pero no tenía que ver. Y vuelvo a insistir, son documentos del año 90 ese sobre. En los años 90 no conocíamos al señor Contreras, por supuesto, lo conocimos muchos años más tarde. Por lo tanto, metedura de pata, y creo que no está, ¿no? No lo recuerdo si este sobre se sacó de la causa. Lo aportó la Liga. Y lo aportó la Liga. Bueno, pues. Y está en la causa. Bueno, todos nos equivocamos a veces, no pasa nada. Ninguna pregunta más, muchísimas gracias. Bueno, a ver, lo que os digo siempre, él tiene obligación de... O sea, tiene obligación, no tiene ninguna obligación de decir la verdad, de contestar las preguntas, a todas las preguntas que se le formulen, declaración completamente preparada con su abogado. Lo comentaremos en otro vídeo, pero bueno, de momento quiero saber qué os ha parecido, así que como siempre dejádmelo en los comentarios, y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo.